Bueno, buenas a todos. Bienvenidos a la clase 5. El plan para hoy entonces es, bueno, primero un repaso general de lo que vimos hasta ahora y después vamos a meternos con el algoritmo de backpropagation o de propagación hacia atrás. Este es uno de los temas principales en aprendizaje profundo porque es el que nos permite calcular los gradientes que precisamos para optimizar las redes neuronales y a veces entender el algoritmo es un poco engorroso, así que traté de hacer la clase lo más liviana posible. Y en todo caso, si en algún momento surgen dudas, por favor, me interrumpen y las aclaramos. Va a haber suficiente tiempo para hacerlo. En base a experiencias de años anteriores, sabemos que es una parte que si bien no es difícil, a veces es complicada seguirlo. Bien, entonces lo que vimos hasta ahora, empezamos viendo clasificadores lineales. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, si lo puede apagar, agradezco, gracias. Entonces, empezamos viendo clasificadores lineales, ¿sí? Que tenían esta forma de un vector traspuesta por el dato de entrada, más un bias, y esto lo que hace es dividir el espacio de entrada en general con un hiperplano perpendicular al vector W. Y vimos dos sabores de clasificadores lineales, uno es el SVM, y otro era hacer una regresión logística, o lo que llamamos softmax, ¿no? Ambas son funciones de costo que nos permiten encontrar ese hiperplano separador para clasificar entre dos clases linealmente separables. Entonces lo que vimos para los clasificadores lineales es que tenían la ventaja de ser sencillos conceptualmente. El número de parámetros es igual a la dimensión de la entrada y eso también lo hace fácil de interpretar. Y además, estas funciones de costo en particular son convexas, por lo tanto su optimización es relativamente sencilla y con garantías. La desventaja, obviamente, es que solo pueden representar funciones sobre los datos cuando los datos son linealmente separables. Entonces, para, digamos, para solucionar ese problema de la limitación en la representabilidad, introducíamos las redes neuronales, en particular las redes de una capa oculta, que se pueden escribir de esta forma, donde digamos cada una de las neuronas vendría a ser una especie de clasificador lineal que separa su espacio de entrada en dos, según un hiperplano, y además le aplica al final una función de activación no lineal. Típicamente habíamos visto el sigmoide o el ReLU, que es el caso que está en esta fórmula. Por ejemplo, para una función de dos capas, para una red neuronal de dos capas, con una salida escalar, tenemos que la primera capa va a calcular este producto W transpuesta por X más un bias. A eso le aplica el max entre 0 y el valor, que es la función ReLU o rampa. Y el resultado lo multiplica por un vector de la capa de salida y le suma un bias de la capa de salida, ¿sí? Fíjense que es la combinación al final de estas operaciones que se parecen mucho a un clasificador lineal. De hecho, la función ReLU, por ejemplo, es casi que la función no lineal más simple que podemos pensar, ¿no? Porque es una función lineal donde se torció ahí en un codo. Pero en definitiva, esa combinación de estructuras lineales con una no linealidad elemento a elemento es lo que nos va a permitir, y lo vimos con el teorema de aproximación universal, es lo que nos va a permitir aproximar cualquier función de los datos con una red de una capa oculta. Y lo que vimos es que Días. además, si, si agregamos más capas, o sea, podíamos hacer la misma idea, pero con más capas ocultas, donde la entrada de cada capa es la salida de la capa anterior. Entonces ahí, al aumentar el número de capas, crecía exponencialmente la flexibilidad de la función que yo puedo representar. Entonces, bueno, tenemos estas familias de funciones paramétricas
que pueden representar, en teoría, cualquier función. Obviamente, en términos de representatividad, esto es una mejora sustancial con respecto a los clasificadores lineales, pero vimos que introducían 3 problemas nuevos y que estaban interrelacionados entre sí. Y los problemas era que ahora, bueno, tenemos que elegir una arquitectura para la red neuronal, que en el caso del clasificador lineal era evidente, pero ahora la arquitectura va a estar determinando básicamente qué tipo de funciones puedo aproximar. ¿Sí? Entonces, si la arquitectura es demasiado simple, en extremo un clasificador lineal, obviamente voy a estar limitado en el tipo de funciones que puedo representar. Si la arquitectura es demasiado compleja y permite demasiada flexibilidad, voy a tener otros problemas, que son los que mencionamos aquí, por ejemplo, el de optimización. Esto que quiere decir que si la arquitectura o la red es demasiado compleja, puede ser que su función de costo me quede extremadamente difícil de optimizar y llena de, por ejemplo, mínimos locales en los que quede estancado y no me permitan hallar el valor óptimo de los parámetros. A su vez, la tercera pata del problema es la de generalización. ¿Sí? Según la arquitectura que yo elija y según el valor que me dé la optimización, voy a de repente tener un muy buen desempeño en los datos de entrenamiento, pero nada me garantiza que mi desempeño sea bueno en datos que no vi durante el entrenamiento. ¿Sí? Ese es el problema de generalización. Entonces, estos 3 problemas estaban relacionados, ¿no? La arquitectura va a impactar tanto en la optimización como en el poder de generalización del modelo. A la vez, el resultado de la optimización también va a impactar en cómo se comporta el modelo en datos que no vio durante el entrenamiento. Bien, en esta clase entonces nos vamos a concentrar en esta pata del problema, que es la optimización. Vamos a olvidar por un momento estas otras dos, y vamos a ver un poco cuál es el principio o cómo vamos a poder optimizar estas redes neuronales haciendo descenso por gradiente. En realidad vamos a ver la pieza fundamental del problema, que es calcular el gradiente, y luego en clase más adelante vamos a ver cómo usar ese gradiente, de hecho, para optimizar la función. Bien, ¿hay alguna duda del repaso hasta acá? Entonces, vamos a ver los conceptos generales del aprendizaje mediante optimización. ¿Sí? La idea es siempre en base a un dataset dado, con pares entrada-salida, x, y. Por ejemplo, podemos suponer en este caso que y es una de C clases. Bien, y supongamos, por ejemplo, que tenemos una red de 2 capas con el costo softmax al final, o sea, al final aplicamos la capa softmax y calculamos el costo como la entropía cruzada. ¿Se acuerdan que la red de 2 capas estaría calculando estos puntajes o scores que vienen dados por la fórmula de una red de 2 capas con ReLU, ¿sí? Que es la transformación afín, el max entre 0 y eso, y transformación afín de todo eso. ¿Sí? Luego a estos puntajes le calculamos esta función de costo que me está midiendo cuál es básicamente, primero va a convertir estos puntajes en una distribución de probabilidad, donde hay un puntaje normalizado para cada clase, y luego voy a querer que el puntaje de la clase correcta, o la probabilidad de la clase correcta, sea lo más cercana posible a 1. O sea que este menos log me dé 0. Bien, entonces vamos a buscar minimizar los parámetros, vamos a buscar encontrar los parámetros que minimicen esta función, ¿sí? Sumada sobre todo el conjunto de datos. En este caso, consideramos un vector W grande, que es la concatenación de todos los parámetros que hay en esta red, ¿no? Que son las Perdón, dos José, matrices. Sí, no entendí bien en la de arriba qué serían los E a la S. bien, E a la S, o sea, esto es lo que hace la capa softmax, ¿no? O sea, S negrita es un vector que dado una entrada me va a dar el puntaje que tiene cada clase, o sea, cuál es básicamente, digamos, si el puntaje es alto, si hay más chances de que ese vector de entrada pertenezca a una de las clases.
Entonces, lo que hace el softmax es ese vector S. ¿Sí? Este vector S va a tener C componentes, porque hay C clases. Cada uno de esos puntajes me dice cuánto vota ese vector X de entrada a pertenecer a una de esas clases. Lo que hace esto es normalizarlo de forma de pasar a un vector donde todos los componentes están entre 0 y 1 y suman a 1. O sea, modela una función de probabilidad. No sé si va por ahí tu duda. Sí, sí, era eso. Gracias. Está. Entonces, esta función de probabilidad, yo conozco la clase correcta, va a ser uno de estos componentes, y yo quiero que para esa componente me dé 1. ¿Sí? Si esto es 1, o sea, si este valor es mucho más alto que los demás, este cociente me va a dar 1, y el menos log de 1 me va a dar 0. En cambio, si este valor es muy bajo, el menos log de algo muy bajo me va a dar un valor arbitrariamente alto. Bien, entonces los parámetros de este problema, que son las dos matrices de pesos y los dos bayas, bueno, los concatenamos en un vector W y vamos a buscar sobre este vector W, que incluye todos los parámetros, cuál es el valor que minimiza la función de costo, que incluye la suma del costo individual de cada muestra, más, como habíamos visto, un término de regularización. Bien, la herramienta de cabecera para lograr esta minimización es el descenso por gradientes, ¿no? Empezamos por un valor arbitrario de W, que es un valor de inicialización. Vamos a calcular el gradiente de la función de costo con respecto a W en el valor actual de W, y vamos a movernos en dirección opuesta al gradiente. O sea, el gradiente nos indica cómo crece la función, lo que queremos hacer es decrecerla, por lo tanto nos movemos un valor negativo en esa dirección. Ese paso se llama learning rate o paso de aprendizaje. Bien, pero hoy nos vamos a concentrar sobre todo en cómo calcular esta expresión, que es el gradiente de esta función con respecto a su argumento W. Y luego, en un par de clases más adelante, vamos a ver distintas variaciones de cómo seguir ese gradiente para encontrar un mínimo local o un mínimo global. Entonces la pregunta es cómo vamos a hallar este gradiente de la función de costo, que básicamente lo que nos dice es cuánto varía la función de costo cada vez que yo varío uno de los parámetros, ¿no? Claramente el tratar de hacer un cálculo analítico del gradiente va a resultar sumamente engorroso, sobre todo a medida que usamos arquitecturas de red, como estas arquitecturas modernas que hacen clasificación de imágenes, donde ya encontrar una expresión analítica de la función que calcula es casi imposible. Mucho más es tratar de derivarla para cada uno de los parámetros. Y además que en caso de seguir ese camino y buscar la derivada de cada parámetro de esta red, si yo introdujera modificaciones en la red, obviamente tendría que volver a calcular todas las derivadas. Entonces, lo que va a venir a nuestro rescate ahí es el algoritmo de backpropagation, que va a ofrecernos una forma práctica y modular de calcular este gradiente. Bien, entonces, antes de entrar en el algoritmo de backpropagation en sí, vamos a hacer unos pequeños ejercicios simples de precalentamiento para estar seguros de que estamos todos alineados. Lo que se precisan son conceptos básicos de derivadas y regla de la cadena que los vamos a repasar. Entonces, el objetivo principal es determinar cuánto varía una función, por ejemplo la función de costo, al variar una de sus variables, en nuestro caso lo que nos interesa son los parámetros, en torno a cierto punto. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos una función f, ¿sí? Que dado un u, me devuelve una y, ¿sí? O sea, y es f de u, y a la vez ese u es una función g de un x. ¿Sí? Entonces, f es la composición, o sea, y, perdón, es la composición de f con g de x. Entonces, lo que nos va a interesar averiguar siempre es qué pasa si yo perturbo un poco x, cuánto influye eso en y. ¿Sí? O sea, cuál es la derivada de y con respecto a x. Entonces, lo que tenemos es, para empezar,
vamos a empezar por la parte derecha. ¿Qué pasa si yo perturbo U? ¿Cuánto se perturba Y? Bueno, una perturbación infinitesimal en U se traduce en una perturbación en Y al multiplicar por la derivada de f con respecto a U, ¿no? O la derivada de Y con respecto a U. Acá a veces arriba vamos a llamar el nombre de la función o el nombre de la salida, ¿sí? Pero en definitiva, si yo perturbo U, esto se traduce en una perturbación en Y igual a du por la derivada de f con respecto a su entrada. Lo mismo para G. Si yo perturbo un poco X, esto se traduce en una perturbación en U, que es igual a esa perturbación X por la derivada de U con respecto a X, o la derivada, o también considerando la derivada de G con respecto a X. Entonces, reemplazando esta perturbación en U aquí, lo que tenemos es que la perturbación, o lo que va a variar Y al variar X, está dado por la multiplicación de la derivada de la función G por la derivada de la función F, ¿sí? O sea, yo perturbo X, esto causa una perturbación en U, y esta perturbación en U causa una perturbación en Y, y esos valores están dados, o esas variaciones están dadas por estas derivadas. ¿Sí? Esto es simplemente la regla de la cadena. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo en el que ahora la entrada tiene dos variables. O sea, la entrada es un vector, ¿sí? X negrita, que está compuesto de x1 y x2. ¿Sí? Obviamente esto va a generalizar no solo a 2, sino a n variables. En este caso, una variación en Y se puede construir variando un poco x1 y variando un poco x2. ¿Sí? Entonces, esto es conceptos de cálculo 2, ¿no? Una variación en x1 va a causar una variación en Y según la derivada parcial. Ahora tenemos derivadas parciales porque es una función de varias variables. Según la derivada parcial de esta f con respecto a la entrada de x1. ¿Sí? Y por otro lado, una variación en x2 va a causar una variación en y según esta derivada parcial con respecto a x2. Esto lo puedo expresar como un producto interno entre las variaciones a la entrada y el gradiente. En este caso, bueno, vamos a ya definir el gradiente de la función f con respecto a su entrada, que es un vector que tiene en cada elemento las derivadas parciales con respecto a los posibles elementos del vector de entrada. ¿Sí? Entonces, para una función escalar, f, su gradiente con respecto a la entrada, o sea, su gradiente con respecto a x, es un vector que tiene el mismo tamaño que x y que en cada elemento va a indicar cuánto varía la salida al variar cada uno de los componentes del vector de entrada. Bien. Otro ejemplo sencillo, ¿qué pasa cuando ahora la función tiene una salida vectorial? O sea, cuando hay más de un escalar a la salida. En este caso, el vector v es una función g del vector de entrada x, que se compone de x1 y x2. Bien, entonces, la representación de esas variaciones en este caso se escribe como una matriz, donde vamos a tener en cada columna lo que vendría a ser el gradiente de cada uno de los componentes de salida con respecto a la entrada. ¿Sí? Esta columna es equivalente a lo que teníamos en la slide anterior para una función escalar. En este caso consideramos la función escalar, que es el primer componente del vector de salida, y concatenamos lo que es el gradiente del segundo componente. Esta matriz se conoce como el jacobiano. ¿Sí? Es la generalización del gradiente a una función que tiene una salida vectorial. ¿Sí? Entonces típicamente va a tener de tamaño, si yo tengo acá n entradas, y si acá tuviera d salidas, esto tendría un tamaño n por d.
Bien. Y último ejemplo sencillo es, imaginemos que de la función anterior concatenamos una nueva función que toma u y b, y de nuevo saca un vector y compuesto por y1 y y2. De nuevo acá lo hago para dos elementos, pero todo esto generaliza para más elementos, obviamente. Entonces la salida de es un vector compuesto por los escalares y1 y y2, es una función f de u y b, que a su vez son una función, vienen de una función g sobre x1 y x2. Entonces y es la composición de f y g, que en este caso son funciones que van de vector a vector. Y entonces tenemos el jacobiano o, o gradiente de g con respecto a x, ¿sí? Que es esta matriz jacobiana donde tenemos la variación de u con respecto a los x y la variación de b con respecto a los x. Y tenemos también un jacobiano para f, que incluye la variación de y1 con respecto a u y a b, y la variación de y2 con respecto a u y a b, ¿sí? Y ahora nos va a interesar, obviamente, calcular cuál es la derivada o el jacobiano cuando yo varío las x, quiero ver cómo varía en las y. Entonces eso lo llamamos el gradiente. Bueno, eso sería en realidad el gradiente de y con respecto a x. Y es simplemente aplicar de nuevo la regla de la cadena, pero con las matrices jacobianas. Y entonces multiplicamos el jacobiano de g por el jacobiano de f. Si se fijan, por ejemplo, haciendo el primer elemento de esa multiplicación, que es esta fila, perdón, digamos, esta fila por esta columna, y entonces este elemento me debería decir cuánto varía y1 al variar x1, ¿no? Y fíjense que me queda acá el producto de du con dx1 por dy1 con du. O sea, cuando yo varío x1, cuánto varía 1, y esa variación, esa variación está representada acá, y después esa variación en u, cómo se transmite a y1, está representado acá. Y tengo que hacer lo mismo para b, ¿no? Cuando yo varío x1, esto produce una variación en b, y luego esa variación en b también produce una variación en y1, dada por la derivada parcial de f o de y1 con respecto a b. Eso es lo que está acá, ¿sí? Y para los otros elementos es equivalente. Entonces, podemos decir que la regla de la cadena se generaliza a matrices jacobianas. Bien, ¿está claro hasta acá? Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en avisarme. Es importante que la base esté clara Una para pregunta. todos. Sí. Vos en principio cuando pusiste el paso de actualización, dijiste que ibas a actualizar como W más alfa por su gradiente. Sí. Y en realidad el gradiente no necesariamente tiene la misma dimensión que la función. ¿O estás asumiendo que sí? No, en general, un buen punto es que el gradiente siempre tiene el tamaño de... si la función es escalar, el gradiente siempre tiene el tamaño del vector de entrada. Ese es un punto, pero después, yendo a tu pregunta, ¿vos te refieres a esta ecuación de actualización? Claro. Entonces, sí, fíjate que acá, o sea, L es una función escalar, entonces el gradiente de L con respecto a W va a tener el mismo tamaño que W. Por eso lo puedo restar. Bien. No sé si era esa tu pregunta. Sí, eso está bien. Quedó claro para todos los conceptos básicos de derivadas y gradientes y jacobianos. O sea, lo mejor para entender estas cosas es pensar en que yo quiero calcular cuánto varía una variable a la salida cuando yo varío una de las variables a la entrada, ¿sí? Ese es el concepto a grandes rasgos intuitivo de la derivada.
El otro es el gradiente, que es un tema de definición nomás, que es la derivada de un vector, donde cada elemento tiene las derivadas parciales con respecto a cada uno de los elementos de entrada. El jacobiano es lo mismo, pero cuando la salida es vectorial. Ahora tengo una matriz. Y finalmente la regla de la cadena, que su versión más general es escrita con jacobianos, que es para saber la variación de la salida de una función compuesta con respecto a la entrada, es multiplicar los jacobianos de cada una de las funciones intermedias. Si esto está claro, podemos seguir. Tengo una pregunta mínima, me parece medio chota, pero Dale, recuerdo tranquilo. un cálculo haber visto el jacobiano como esa misma matriz transpuesta. Es porque vos multiplicás desde derecha hasta izquierda de las funciones ahora, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco arbitrario, uno puede definirlo como quiera. Yo acá seguí la idea de acá es seguir el concepto de que cada columna es el gradiente de una de las componentes de salida. Pero así como está acá, a ver, sí, está hecho para multiplicar de izquierda a derecha. Está ok. O sea que el vector entrada, digamos, lo tendrías que premultiplicar al jacobiano de total. Sí, si quisieras calcular una derivada parcial, en este caso tendrías que premultiplicarse. Ok, gracias. Bien, entonces pasemos al método backpropagation, o propagación hacia atrás. Básicamente va a ser una forma de aplicar sistemáticamente esta regla de la cadena. Y se basa, o sea, las ideas que hay detrás son tres. Primero es representar las operaciones que calcula una red, o en particular las operaciones que tengo que hacer para calcular el costo de entrenamiento de la red, en un grafo computacional. ¿Sí? Esto va a quedar más claro más adelante, pero la idea es representar con grafos como los que vimos acá todas las cuentas que va a hacer la red neuronal para calcular la función de costo. La segunda idea es aplicar el paradigma que se llama en inglés divide and conquer, o dividir y vencer en español, que queda medio raro. Sí, la idea va a ser subdividir el problema principal de encontrar el gradiente de una función súper complicada, dividirlo en subpartes que se puedan resolver de manera simple y eficiente. ¿Sí? Y luego también que la combinación de cada solución también sea eficiente. Esta es un poco la idea que va a estar atrás. Y en tercer lugar, parte de la astucia del backpropagation es evitar el cálculo explícito de las matrices jacobianas, porque en general para redes neuronales van a ser de tamaños inmanejables. Esto va a quedar más claro un poco más adelante. Entonces, la primera idea es representar las funciones en un grafo computacional. Sí, acá tenemos un ejemplo muy sencillo de una función de tres variables, x, y, z, que calcula la función que hace primero la suma x, y más z, y el max de eso con 0. Entonces, en el grafo computacional tenemos variables y tenemos nodos que hacen operaciones. ¿Sí? Y la idea es que estas operaciones, bueno, en este caso son muy sencillas, pero yo puedo, en mi abstracción de las cuentas, puedo representar operaciones en el nodo tan complejas como quiera. Ya viene un poco la idea del divide and conquer, es que yo voy a desmenuzar el grafo y representarlo en operaciones lo suficientemente básicas para que cada operación sea simple de manejar. Bien, veamos un ejemplo entonces de utilizar este grafo computacional para hacer backpropagation de esta función con respecto a sus entradas x, y z. Tenemos el primer nodo que hace la función suma, ¿sí? Elemental, y las derivadas, obviamente la derivada parcial con respecto a x es 1, la derivada parcial con respecto a y es 1. ¿Sí? Estas son derivadas de la suma, y yo divido acá con respecto a x, bueno, es 1, y divido con respecto a y es 1. Eso debería estar claro para todos.
El segundo nodo es la función producto, x por y. Si derivo con respecto a x, me da y. Si derivo con respecto a y, me da x. Finalmente la función max de x y 0, que es, ¿se acuerdan? Es la función que llamamos ReLU. Acá lo que pasa es que para x negativo la función es 0, y para x positivo es la identidad, por lo tanto 1. O sea que la derivada es la función indicatriz de x positivo, ¿sí? La derivada me va a quedar el escalón. Bien, entonces el algoritmo de backpropagation empieza por calcular el valor de la función, ¿sí? Yendo de izquierda hacia derecha, o de atrás hacia adelante. Y la ayuda, lo que vamos a hacer para ayudarnos es ponerle nombre a las variables intermedias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, b va a ser la suma de x más y, u va a ser la multiplicación de este resultado b por z, y f va a ser el máximo de u y 0. Entonces, un poco la idea acá ya van viendo que es tratar de escribir las operaciones localmente, ¿no? Entonces, considerando cada nodo, yo, si tengo identificadas las variables intermedias, puedo mirar cada nodo localmente y olvidarme lo que pasa en el resto de la red o en el resto del grafo. Esa va a ser un poco la idea del divide y vencerás. Entonces, supongamos que tenemos estos valores dados para las variables x, y y z de entrada, que o vienen dados o vienen de pasos previos en una red. ¿Sí? Entonces, en este vector de entrada, menos 2, 3, 2, quiero calcular el gradiente con respecto a estas entradas. ¿Sí? Siempre para calcular el gradiente estoy parado en un punto del espacio de entrada y quiero calcular la variación de la función en ese punto. Entonces, como decía, empezamos con la pasada hacia adelante, donde vamos a calcular, ponemos valores para las variables de entrada y vamos a calcular las variables intermedias y la salida. ¿Sí? X más y me da 1, lo anoto ahí. 2 por 1 me da 2, lo anoto acá. Y para este caso, el valor de f va a ser igual a 2. Bien, ahora viene la pasada hacia atrás, donde la idea va a ser aplicar la regla de la cadena para calcular las derivadas de f con respecto a x, y y z. Fíjense, acá tenemos las derivadas que habíamos calculado. Derivada de la suma es 1, derivada del producto es los valores cruzados, y derivada del ReLU es el escalón. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, vamos a considerar, simplemente por un tema de entendimiento, vamos a empezar por la derivada de la salida con respecto a sí misma, que es 1. Y el primer paso va a consistir en calcular la derivada de la salida con respecto a u, ¿sí? O sea, cuánto varía la salida cuando yo varío este u, y ahí la respuesta es simplemente la derivada de este nodo ReLU, que es el escalón. ¿Sí? Como la entrada u en este caso es positiva, la derivada es 1. Bien, ahora vamos a ver, para la derivada de la salida con respecto a z, vamos a aplicar la regla de la cadena, ahora sí. Entonces tenemos que una variación en z va a ser la variación que produzca en u por la variación que produzca esa variación en u en f, ¿no? O sea, la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a z. Entonces ya tenemos del paso anterior la derivada de f con respecto a u, y la derivada de u con respecto a z, la tenemos aquí, es b. Entonces simplemente es 1 por 1, me da 1. Ahora para b hacemos lo mismo, aplicamos la regla de la cadena, tenemos la derivada de la salida con respecto, la derivada de f con respecto a la salida del nodo de multiplicación, y para hallar la derivada de f con respecto a b, multiplicamos esa derivada
esa derivada que nos llega desde la derecha por la derivada local, que es la derivada de la multiplicación con respecto a b, o sea, la derivada de u con respecto a b, que es igual a z, que es igual a 2. Entonces, esta derivada nos queda igual a 2. Bien, y para terminar, calculamos las derivadas para x y para y. ¿Sí? En este caso, de vuelta aplico la regla de la cadena, pero ahora, fíjense que en vez de usar la df sobre du, voy a usar la variable intermedia que tengo a la salida de mi nodo, que es b. Entonces, como ya calculé df sobre db, ¿sí? Que es lo que se llama la derivada hacia adelante, o sea, la derivada de la función escalar, típicamente la función de costo, con respecto a la salida del nodo, y lo multiplico por la derivada local, que es la derivada de la salida del nodo con respecto a la entrada de y. Y bueno, esa derivada es 1, porque es la suma. Entonces me queda 2 por 1, y la derivada de f con respecto a y es 2. Y lo mismo para x. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces ahí lo que hicimos fue aplicar el algoritmo de backpropagation para calcular paso a paso, desde adelante hacia atrás, cuáles son las derivadas intermedias y a partir de ellas cuáles son las derivadas de la función final con respecto a los parámetros o las variables que me interesan. Entonces lo que vimos en cada paso es esta idea de hacer un cálculo totalmente local. ¿No? Yo tengo un nodo, ahora llamémosle f, tiene 2 entradas por ejemplo, una salida u, y más adelante esa salida u va a afectar la función de costo. Entonces lo que yo siempre quiero ver es, cuando yo varío una de mis entradas al nodo, cuánto termina afectando eso la función de costo final. Entonces el algoritmo de backpropagation empieza con la pasada hacia adelante, ¿sí? Que se llama forward pass, y luego para calcular las derivadas de la función de costo con respecto a mis entradas, primero lo que tengo, o sea, lo que va a hacer cada nodo es, a partir de sus derivadas locales, ¿sí? Que es la derivada de su salida con respecto a sus entradas, simplemente multiplicarla por la derivada de la función de costo por su salida, y esto me va a dar las derivadas hacia atrás, o sea, las derivadas de la función de costo con respecto a sus entradas. ¿Sí? Y esta entrada podría ser, por ejemplo, a su vez la salida de otro nodo, entonces ese otro nodo va a recibir el equivalente a la derivada de la función de costo con respecto a su salida, que para el nodo que haya producido x va a ser esta. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea de dividir y conquistar, o o sea, de dividir el problema en cálculos que son extremadamente locales. ¿Sí? Esto es similar a lo que hacíamos con las redes neuronales, que en cada neurona artificial el cálculo era local, ¿no? La neurona tenía una función de salida que dependía solo de su entrada, y no le importaba lo que pasaba en el resto de la red. Bueno, acá es lo mismo. Yo, a medida, siempre y cuando yo reciba por la derecha la derivada de la función de costo con respecto a mi salida, voy a poder calcular hacia atrás la derivada de mis entradas, multiplicando esa derivada por las derivadas locales. ¿Sí? O sea, visto más intuitivamente, lo que entra al nodo durante la pasada hacia atrás es esta señal que me dice cuánto varía la función de costo cuando yo varío mi salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este valor es positivo, quiere decir que si mi salida sube, la función de costo va a aumentar. Entonces, yo por otro lado tengo estas derivadas locales, que es cuánto varía mi salida cuando yo varío mi entrada. Entonces supongamos que esta derivada es positiva. Eso quiere decir que mi salida va a aumentar si yo aumento mi entrada. Entonces, eso lo multiplico por esta derivada, que también me decía que la función de costo iba a aumentar si yo aumento la salida, y
concluyo que si yo aumento mi entrada de X, va a aumentar la función de costo. ¿Sí? Entonces, eso cuando hagamos el descenso por gradiente, eso nos va a llevar a decir, bueno, en realidad quiero reducir el valor de X. ¿Se entendió un poco este concepto? Sí. No tengan miedo en pedirme que repita porque no hay ningún problema. Estamos bien de tiempo. Entonces está, el concepto básico es que para calcular ese gradiente de una función súper engorrosa, solo tengo que hacer cálculos locales, ¿sí?, a partir de representar cada paso de esa función como un nodo en un grafo computacional, y ese nodo lo puedo abstraer hasta que tenga lo más simple posible para que todas estas derivadas me queden suficientemente fáciles. Y siempre lo que voy a estar haciendo es calcular este producto de jacobianos entre la derivada de la función de costo con respecto a la salida y la derivada de la salida con respecto a las entradas. Vamos a ver Ahora, otro una ejemplo. consulta, perdón. Sí. El nodo este computacional que vos decís, no veo si esto estás representando una neurona en la red neuronal o no. Ahí me estoy perdiendo un poco. Claro, buen punto. Esto es lo que traté de decir recién, es que yo armo mi representación del grafo computacional y cada nodo puedo elegir hacerlo tan complejo o sencillo como quiera. ¿Sí? Entonces yo podría, con este nodo, ahora vamos a ver un ejemplo más concreto, pero con este nodo yo podría estar diciendo, bueno, esta es una neurona o una capa de una neurona y estos son vectores. O podría también, ¿cómo se dice?, disectar esa neurona hasta el punto que pongo un nodo por cada suma y un nodo por cada multiplicación, y esto vendría a ser una suma o una multiplicación. O sea, yo ahí puedo elegir hasta qué grado de abstracción elijo para representar. Bien, o sea que esa función podría tener varias salidas en realidad, no sería como una neurona nomás. Esta función podría tener varias salidas, esto podría ser un vector, en cuyo caso estos serían jacobianos. Está, bien. Sí. O sea, o podría ser un escalar. Digamos, hasta ahora estamos en realidad con ejemplos que son escalares. Después vamos a ver qué pasa con vectores. Es un poco la misma idea, solo que, bueno, hay algunos detalles más porque estas cosas pueden quedar demasiado grandes. Veamos un ejemplo de lo que sería un grafo computacional, por ejemplo, para esta función de cierto parámetro W y un valor X, que lo que está calculando es la función sigmoide sobre esta transformación afín, que se parece mucho al W por X más B. O sea, acá tenemos W, un vector de pesos que se multiplica por X0 y X1, y se le suma un W2 que vendría a ser un bias. Entonces, si yo quiero representar esta operación con un grafo computacional, empiezo por las entradas, ¿sí? W0, W1 y W2 son los parámetros, X0 y X1 son los datos. Esto, o sea, que digo de parámetros y datos, es para dar un ejemplo, no necesariamente, para la función, si es parámetro o si es dato, es lo mismo, es para ordenar nada más los conceptos, ¿no? Para la función son simplemente entradas. Entonces, tenemos la multiplicación de W0 y X0, la multiplicación de W1 y X1, y luego se suman, y esto se suma a W2, ¿sí? Hasta acá calculé lo que está acá adentro. Multiplico por menos 1, es este signo. Esta es la exponenciación de todo eso. Le sumo un 1 y hago 1 sobre todo eso. ¿Sí? Esta es la forma entonces de hacer un grafo computacional para esta función. Bien, entonces vamos a tratar de calcular las derivadas. Bueno, aquí, perdón, en verde están los valores intermedios que se obtienen para estos valores de entrada. ¿Sí? 2 para W0, menos 1 para X0, etc. Acá en el pase hacia adelante lo único que se hace es aplicar cada una de estos nodos o compuertas, aplicar la operación que hace y ir pasándola hacia adelante.
hasta llegar al final, o sea, este 0,73 es el f de este w y este x. Bien, para hacer el pase hacia atrás, vamos a empezar por considerar las derivadas locales, de la derivada del exponente, la derivada de una constante por la entrada, que es lo que vamos a utilizar aquí y aquí, la derivada de hacer 1 sobre x, y la derivada de sumar un valor. Perdón, este en realidad lo vamos a usar solo aquí, y el de sumar un valor lo vamos a usar aquí. Bien, entonces como vimos en el ejemplo anterior, empiezo suponiendo que la derivada de la salida, bueno, no suponiendo, pero como siempre quiero hacer el cálculo local, este nodo es el último, la derivada de la salida con respecto a su salida, perdón, la derivada de la función de costo con respecto a su salida es 1, porque su salida es directamente la función de costo, suponiendo que esto es una función de costo. Bien, y su derivada local es el gradiente, o la derivada, perdón, de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? X era 1.37, entonces eso al cuadrado, menos 1 sobre eso al cuadrado, multiplicado por la derivada hacia adelante, que es 1 en este caso, me da menos 0,53. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de la salida, llamemos la salida si quieren L, función de costo, la derivada de la salida con respecto a este valor es menos 0,53. Ahora quiero calcular cuál es la derivada de la salida con respecto al valor aquí. ¿Sí? Para eso de nuevo, multiplico, me concentro localmente en este nodo, y multiplico la derivada hacia adelante por la derivada local. La derivada local de sumar una constante es 1, ¿sí? La derivada de esto con respecto a x es 1, ¿sí? Y ese 1 lo multiplico por la derivada de la función de costo con respecto a la salida del nodo. Entonces no hago más que replicar el valor. ¿Sí? Esto me está diciendo que si yo varío acá, la variación que produzco en la función de costo es menos 0,53. ¿Sí? Y así sucesivamente, fíjense que en cada paso solo miramos localmente el nodo, miramos su salida, la derivada de su salida, perdón, la derivada de la función final de costo con respecto a su salida, la derivada local y multiplicamos. ¿Sí? La derivada local del exponencial es igual a x, ¿sí? X, la entrada de este nodo es menos 1, y multiplico por la derivada hacia adelante, me queda este valor menos 0,20. Ahora el nodo que multiplica por menos 1, su derivada es menos 1, entonces multiplico el valor que venía hacia la derecha por la derivada de menos 1, me queda 0,20. Luego el nodo que hace la suma, la derivada de la suma es 1, entonces el gradiente se multiplica por 1 y se reparte para los dos lados. Entonces ya tengo la derivada, una de las derivadas que me interesaba, que es la derivada de la función de costo con respecto a este término de bias W2. ¿Sí? Entonces aquí está lo interesante del asunto, fue que yo, haciendo esta sucesión de cálculos locales, logré despejar cuál es la derivada de la función de costo con respecto a uno de los parámetros. Entonces ahora yo sé que si varío mi parámetro W2, esto se va a traducir en una variación, hablando así de grandes rasgos, de 0,20 por el valor por la variación en W2. O sea que si yo hago crecer mi W2, hago crecer la función de costo. Esto que me está diciendo, en realidad, que lo que debería hacer es reducir ese W2 para bajar la función de costo. ¿Sí? Entonces siempre tenemos la misma idea de hacer el gradiente o las derivadas locales por las derivadas hacia adelante. Bien, lo mismo aquí. La multiplicación lo que hace es, digamos, cruzar los valores. ¿Sí? La derivada de x por y con respecto a x es y, entonces, en este caso, por ejemplo, tendría este menos 1 por el 0,20 menos 0,20. Bueno, no importa entender al detalle las cuentas, pero sí la idea de que localmente siempre estoy multiplicando la derivada hacia adelante por la derivada local.
y eso me va a dar la derivada hacia la izquierda. Bien, entonces hoy también tiene que ver con la pregunta de Cedric, es que yo puedo elegir qué quiero representar como nodos en mi grafo computacional. Si en este caso habíamos hecho al principio representando cada una de las operaciones atómicas o lo más simple que podíamos, pero yo podría decir, bueno, todo esto en realidad es un nodo, es una compuerta sigmoide, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es calcular la función sigmoide sobre esto. Recuerden que la función sigmoide era 1 sobre 1 más C a la menos X. Entonces, ¿qué preciso para aplicar backpropagation al nodo sigmoide? Simplemente conocer su derivada local. Y la derivada local del sigmoide, es una cuenta que se puede hacer fácil, es 1 menos el sigmoide por el sigmoide. ¿Sí? O sea, es el sigmoide por 1 menos el sigmoide, me queda una cosa así. En definitiva, si yo ahora quiero calcular cuál es la variación de la función de costo con respecto a la entrada del sigmoide, de nuevo, tomo la derivada a la salida, que en este caso es 1 porque es la función de costo, y la multiplico por la derivada local, que es esta. Entonces llego a que, bueno, tomando como valores de x lo que tenía la entrada, y llego también a que la variación de la función de costo al variar el valor aquí es 0,20, que es lo mismo que habíamos encontrado haciendo paso a paso. ¿Sí? Entonces esta es un poco la idea del divide y vencerás. Yo voy a representar mi función en un grafo computacional y voy a elegir para cada nodo una función que sea lo suficientemente simple como para poder manejar su derivada local, y siempre tengo la opción de desmenuzarla hasta llegar a operaciones extremadamente sencillas. Y la forma en la que se combinan todas esas soluciones es simplemente haciendo estos pasos hacia atrás que involucran solo cálculos locales para cada nodo. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque esto parece viable mientras estemos trabajando con redes más o menos chicas. Después cuando sean redes mucho más grandes de varias capas, ahí ¿qué se puede hacer? Bien, es buena la pregunta. No se puede hacer mucho más que esto. O sea, pero fíjate que, en definitiva, en cada nodo, a ver si puedo volver. Ahí está. En cada nodo yo tengo un pase hacia adelante que da 2 entradas, me da una salida. Estos pueden ser vectores, además. Todo esto pueden ser vectores. ¿Sí? Imaginemos que es una capa de una red neuronal. ¿Sí? Fíjate que para calcular la salida de la red neuronal, yo voy a tener que hacer esto para cada capa o para cada neurona. ¿Sí? O sea, tengo esta sucesión de cuentas que voy a tener que hacer hasta llegar al final. Cuando yo hago el pase hacia atrás, para calcular las derivadas, es lo mismo, en realidad. Tengo una entrada y 2 salidas en este caso. Pero como estos son vectores, podrían ser cualquier dimensión. En definitiva, voy a tener que volver a pasar hacia atrás, y entonces el costo computacional es equivalente. No es que sea el mismo, pero es equivalente. Cuando yo paso hacia adelante, tengo que hacer neurona por neurona o capa por capa todas las cuentas, y cuando paso hacia atrás, lo mismo. Tengo que hacer neurona por neurona o capa por capa todas las cuentas. No sé si Ahí va, pero se digo, convenció. cuando son más grandes, ¿hay algún programa que lo haga automáticamente o algo? Sí. ¿O hay que hacer...? Está. Esto en realidad, o sea, esto lo vamos a ver más adelante, las librerías de Deep Learning hacen todos estos cálculos de manera eficiente. Pero la gracia, está bueno que lo preguntes, porque la gracia del asunto es que en realidad, como solo importan los cálculos locales, esto me permite hacer una construcción modular de la red neuronal como si fuera, el típico ejemplo es que se pone como si fuera un juego de Legos, ¿no? Yo puedo juntar las capas como formando arquitecturas raras o haciendo cosas a primera vista complejas, pero en realidad los programas de Deep Learning lo que hacen es guardar todas las conexiones entre los nodos en una representación del grafo, y luego lo único que tienen que hacer para calcular las derivadas es aplicar de nuevo localmente estos cálculos. ¿Sí? Entonces esto permite en la práctica hacer algo súper modular, que es mezclar estos nodos de la forma que quiera, y siempre, no importa cómo los mezcle,
puedo hallar las derivadas, porque para calcular las derivadas solo preciso hacer estos cómputos locales. Claro, bien, gracias. Otra consulta, José. O sea, esto en realidad en las redes neuronales, vos no tenés una función analítica per se, tenés, digamos, a tal valor tengo tal salida. O sea, terminarías haciendo una derivada en función a una función, o sea, discreta, como ahí no me queda claro cómo sería. Claro, sí, va por ahí la cosa. O sea, eh, digo, siempre uno podría tratar de buscar la expresión analítica, o sea, sería un trabajo súper engorroso. La idea es evitar tener que hacer eso, dividiendo el problema en estos pedacitos donde solo se requieren cálculos locales, ¿sí? Porque vimos que por aplicar la regla de la cadena, la derivada de a mí siempre me interesa la función de costo al final con respecto a mis parámetros, ¿no? Entonces vimos que no tenemos que desarrollar todo el cálculo analítico si localmente yo conozco la derivada de la función de costo con respecto a mi salida. Y uso esa información para calcular la derivada de la función de costo con respecto a mis entradas. Y esa se la mando a los nodos que vienen atrás. O sea, varío, digamos, la entrada y veo cuánto varía la salida y eso lo tomo como la derivada. O sea, simplemente no sé cuál es la función analítica. Claro, yo no necesito saber qué viene de acá para adelante. Solo necesito conocer el gradiente. Está bien. ¿Sí? Las cuentas que se hayan hecho para llegar desde U hasta L no me interesan, solo me interesa la derivada. Esa derivada en un punto en particular, o sea que esto va a ser un vector con números concretos. José, un comentario ahí es, en realidad, la aplicación de la regla de la cadena produce, o sea, es la derivada de, es la forma de calcular el gradiente, ¿no? De la función al final, o sea, no es una aproximación, en el sentido de que puede ser que en los pasos vos termine no siendo exactamente la expresión analítica, porque en definitiva hay, bueno, cuestiones de cómputo y de redondeo de la precisión de la máquina, etcétera, pero no es lo mismo que hacer una aproximación discreta de la derivada, no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, es verdad. Lo que dice Javier es que en definitiva yo podría, por ejemplo, pese a no conocer todo lo que viene después de U, podría hacer la derivada por diferencias finitas, ¿no? O sea, podría hacer un I, calcular la función de costo para un I y para un I más delta I, y hacer la aproximación numérica a esa derivada. Eso, de hecho, en el práctico es lo que se hace para verificar que el gradiente calculado por backpropagation es correcto. Pero solo se puede hacer en un ejercicio de ejemplo, ¿no? En la práctica, en la realidad, lo que se hace para evitar tener que hacer esa derivada en diferencias finitas para cada parámetro es hacer esta aplicación de la regla de la cadena. ¿Eso igual no requeriría cierto grado de cálculo simbólico metido en el programa? En realidad no, porque siempre hay valores concretos, ¿no? Yo siempre tengo mis valores concretos para X e Y, y eso me va a dar un valor determinado para U. ¿Sí? A su vez, ese U va a hacer otras cuentas y va a dar un valor determinado para la función de costo. Entonces, no se utiliza una representación simbólica, sino que directamente se utilizan los valores que se obtienen. Es un poco lo que hicimos acá, ¿no? Acá nunca usamos una representación simbólica, sino que usamos los valores de las derivadas concretas para estos valores de entrada y los fuimos pasando hacia atrás. Claro, pero ahí lo que no me queda claro es que ahí sabes las funciones analíticas. Y vos de la neurona no sabes la función analítica, qué Claro, eso salida. mismo. Entonces no me queda claro todavía cómo hallás la derivada de algo que no sabes cuál es la función analítica. Y pensé que era justamente de manera discreta lo que vos decís, que en realidad se prueba nomás como un ejemplo y que no es cómo se calcula. Entonces me queda sin quedar claro cómo se calcula realmente. Capaz que cuando lo apliquemos lo voy a entender, pero por ahora me queda sin quedar claro. No, está buena la pregunta, sí. ¿Por qué no sé la función analítica? Porque imagínate que, bueno, estos nodos que acá son muy simples, imagínate que son neuronas artificiales con sus parámetros.
o capas de neuronas, ¿sí? Entonces, yo sé que cada una de esas neuronas artificiales hace una cuenta muy simple, ¿sí? Que es el W transpuesta X más B. Y a todo esto le aplica la función de activación. ¿Sí? Esto va a ser el cálculo que hay en cada nodo. Y yo puedo combinar estos nodos y poner esto a la entrada de otro nodo, y etc. En definitiva, puedo tener una maraña de estos nodos y no saber qué calcula al final. Y cuando yo quiero calcular al final, lo único que tengo que hacer es seguir paso por paso en orden topológico del grafo, ir calculando las salidas intermedias y las funciones localmente, ¿no? Como decíamos antes, tanto en el paso hacia adelante como en el paso hacia atrás, yo localmente no necesito saber qué pasa en el resto de la red, solo necesito saber el valor de mis entradas. Y mi salida se la paso al nodo siguiente, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una cosa arbitrariamente compleja combinando estas funciones locales y no saber exactamente cuál es la expresión analítica de la función que calcula al final. Y lo mismo para la derivada, o sea, ese paso de la regla de la cadena hacia atrás, en realidad lo que vimos es que solo preciso localmente aplicar una función que depende de la derivada que me lleve por derecha, me va a dar lo que sale hacia la izquierda. Entonces tampoco preciso conocer una expresión analítica para el gradiente, porque tengo esta forma de calcular los gradientes locales en base a un cálculo bien local. Obviamente que yo tengo que conocer para cada nodo qué función hace, eso sí. Eso me refería. Entonces lo sabés, para cada nodo sabés la Dentro de función cada nodo, sí, analítica. eso, ahí va, perdón. Entonces sí, dentro de cada nodo yo siempre sé qué función hace. Esto es como en el caso de la neurona artificial. Yo sé qué función hace W transpuesta X más B, y también sé cuáles son las derivadas de esa función, derivadas locales. ¿Sí? José, o sea, en realidad se está haciendo una derivada analítica, lo que pasa es que se localiza. Claro, pero no está, sí, pero no está la expresión simbólica de lo que es esa derivada, ¿no? Es un gradiente numérico, profe, con Claro. diferencia finita o algo así. Bueno, o sea, ojo, lo que yo quise decir con las diferencias finitas es que esa es una forma de hallar el gradiente, pero es impracticable para todos los, o sea, si tengo una red con 1.000.000 de parámetros, debería hacerlo 1.000.000 de veces. Esto lo que hace es encontrar el valor concreto del gradiente de la salida con respecto a las entradas de un nodo. Y se logró, sí, aplicando la regla de la cadena desde adelante hacia atrás, pero creo que a lo que iba la pregunta de Ceric es que nunca se tiene la expresión analítica completa del gradiente de la función con respecto a la entrada. Por ahí, pero también va respecto a del nodo específico, saber si sabes o no la función analítica. Vos me acabas de decir que sí, de cualquier nodo sabes exactamente la función. Para cualquier digamos. nodo, yo sé la función analítica de, por ejemplo, tenemos este nodo. Yo conozco la función analítica de esta salida con respecto a estas dos entradas. En este caso es muy sencillo, es la suma, podría ser, por ejemplo, no sé, el sigmoide, o otra cosa más complicada. Pero sí, localmente yo conozco cuánto va la expresión analítica, en este caso es la suma nada más, de la salida con respecto a las dos entradas. Pero no tengo la expresión analítica que en realidad me estaría interesando, que es la variación de L, la función de costo, al variar estas entradas. Eso es lo que yo no conozco. Y no voy a tener nunca. Pero entonces la gracia del algoritmo de backpropagation es que no necesito tener esa expresión, porque en realidad con usar acá la derivada de L con respecto a este valor, ya lo puedo usar para calcular las derivadas hacia atrás. En definitiva, vamos a verlo capaz que en este ejemplo. En definitiva, yo lo que quiero saber es, para un valor X, por ejemplo un parámetro, cuánto varía la función de costo cuando yo varío ese parámetro. Entonces, no tengo una expresión analítica para esta cantidad. Lo que tengo es una expresión analítica para la derivada local y conozco cuánto es el valor concreto de la derivada hacia adelante. Y es importante, José, que quede claro que eso no es una aproximación, eso es la aplicación de la regla de la cadena, que es la forma en la que se calculan las derivadas, ¿no? O sea, una derivada de una función compuesta. Exacto, como dice Javier, acá no hay aproximación, más allá de la precisión de máquina,
es el valor exacto de la derivada de L con respecto a X. Una consulta ahí, ¿qué pasa si en alguno de los nodos la función no es diferenciable? O sea, justo para esa entrada. ¿Ese caso se descarta directamente o bueno, o hay que hacer algo particular para eso? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos el nodo ReLU, acá, bueno, en la práctica es casi imposible caer exactamente en el 0. En todo caso, si cayeras en el 0, incluso podrías usar el subgradiente. Pero lo que sucede en la práctica es que no vas a caer nunca en el punto de no diferenciabilidad. Pero si tuviese, está capaz que no es una a tomar, ¿no? Pero si tuvieses una función donde tenés un tramo más grande que no es diferenciable, quizás directamente ni la tomás esa función, pero... La función tiene que ser continua, siempre. Okay. Y puede ser no diferenciable solo en un conjunto de medida nula. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Creo que voy a tener que ir a callar al perro. Está. Bien. Espero que la conversación y la discusión haya ayudado más que entreverar. En todo caso, sigamos adelante y cualquier cosa más adelante volvemos sobre esto. Bien, entonces, hasta ahora vimos ejemplos donde las entradas y las salidas eran escalares, pero vamos a ver qué pasa cuando las entradas y las salidas son vectores. ¿Sí? En este caso, vamos a ver que es lo mismo, solo que ahora vamos a trabajar con los jacobianos, ¿no? El jacobiano... pido disculpas, pero voy a tener que hacer una pausa para rezongar al perro. No le voy a maltratar, lo prometo. No hay problema. Igual no molesta. Ahí se cayó. Bien. Tengo una advertencia por privado de Nacho, que es un experto en optimización, que me dice, ojo con lo que decís. Capaz que si quiere aclarar lo que quiso decir. Espero no haber transgredido tu área, Nacho. Si dije alguna bestialidad, por favor corregime. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos vectores a la entrada y la salida? Bueno, ahora esas derivadas van a ser jacobianos. ¿Sí? El jacobiano es una matriz donde tenemos en cada columna lo que sería el gradiente de cada uno de los componentes de la salida. O sea, cuánto varía cada componente de la salida cuando varío cada componente de la entrada. ¿Sí? Entonces, si la entrada tiene tamaño n y la salida tiene tamaño d, este jacobiano va a tener un tamaño n por d. Esta matriz jacobiana, en general, sobre todo en redes neuronales, puede llegar a ser enorme, ¿no? Si tenemos miles o millones de parámetros. Y vimos al principio que la regla de la cadena se aplicaba directamente para jacobianos haciendo la multiplicación de las matrices. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se aplica el algoritmo backpropagation con jacobianos, y lo que vamos a ver al final es que lo que vamos a tratar de hacer es evitar el cálculo explícito de estas matrices jacobianas que pueden llegar a ser enormes. Entonces supongamos que tenemos una red neuronal de varias capas, de n capas, que represento así. Tengo una entrada x1, y en cada capa tengo los parámetros de la capa, ¿sí? W1, WL para la capa L, WN para la última capa. Entonces, esto es en definitiva, lo que yo quiero hacer es calcular la derivada de la salida. ¿Sí? Llamemos a todo esto junto f, y esa f me calcula a partir de la entrada y todos los valores de los parámetros una función de costo L. Entonces yo quiero calcular el gradiente de esa función de costo L con respecto
por ejemplo, los parámetros de una capa arbitraria, la capa L. ¿Sí? Siempre el objetivo final es tener la variación de la función de costo con respecto a todos los parámetros para hacer el descenso por gradiente. La derivada parcial de la salida con respecto a W es la derivada parcial de una función compuesta. ¿Sí? Fíjense que la función L es la composición de todas estas funciones, ¿no? Empiezo con la función F1, que es la función de entrada X1 y el primer vector de parámetros W1, y eso lo compongo con F2, que va a tomar la salida de F1 y el vector de parámetros W2, y así sucesivamente hasta el final. Esto debería ser una N. Sí, entonces el punto de trabajo donde voy a querer calcular la derivada está dado por la entrada X1 y los valores actuales de los parámetros W. Como decíamos antes, la derivada del escalar con respecto a un vector siempre tiene que tener el mismo tamaño o el mismo número de elementos que ese vector de entrada. Porque me va a decir para cada elemento del vector cuánto varía la salida cuando yo lo varío. Bien, entonces aplicamos regla de la cadena en la composición de funciones, ¿sí? Y lo que obtenemos es que la derivada de la salida con respecto a los parámetros de cierta capa W se obtiene multiplicando estos gradientes que ahora son jacobianos, que me dicen la derivada de cada salida intermedia con respecto a su entrada, y al final voy hasta llegar al nodo L o a la capa L, y tengo la derivada local de la salida de L con respecto a los pesos. ¿Sí? O sea, empiezo por acá, y para calcular, yo quiero calcular cuánto varía L cuando varía este W. Empiezo por acá, con la derivada que siempre es 1 a la salida, y voy calculando las derivadas hacia atrás, o sea, las derivadas de cada uno de los nodos con respecto a su X, hasta llegar a este nodo, y aquí lo que voy a tener es la derivada de XL más 1, que es la salida de él. Perdón, esto sería la derivada de L con respecto a XL más 1. Y de nuevo voy a multiplicar eso, ¿sí? Este valor de la derivada de L con respecto a XL más 1 vendría a ser toda esta multiplicación, ¿sí? Aplicando sucesivamente la regla de la cadena. Obtengo esa derivada de la salida de la función de costo con respecto a esta salida, y multiplico por la derivada local, que es la derivada de este FL con respecto a los pesos, para obtener la derivada de la función de costo con respecto a estos pesos. Es la misma idea de siempre, solo que ahora estas derivadas van a ser matrices. Lo que va a pasar en general es que estas matrices van a ser muy grandes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que uno de los objetivos va a ser evitar tener que computarlas explícitamente, y en eso va a estar un poco la astucia del método. Bien, entonces, como decía recién, comenzamos con la derivada f es todo junto, ¿no? Todo esto junto. Todo esto es f. L es el valor que sale, la derivada de L de f con respecto a L es 1, porque es la última capa. Y vamos calculando, como decía antes, la derivada de la salida al final con respecto a la salida de cada nodo. Siempre ese valor, ¿sí? La derivada de la salida final con respecto al valor intermedio de cada nodo tiene que tener el tamaño del valor intermedio de cada nodo, que es un vector. Entonces, por ejemplo, multiplicando la derivada de la salida de la última capa por la derivada local con respecto a x de la penúltima capa, tengo la derivada de la función de costo con respecto a esa penúltima activación intermedia. ¿Sí? O sea, por ahora estoy aquí. Tengo Fn, tengo acá un nodo Fn-1, y supongan que esto es n-1. No, perdón, lo voy a marear más si hago eso. Lo voy a dibujar acá. Tengo Fn,
¿sí? Y lo que entra aquí es xn. Aquí están los parámetros wn, pero por ahora no me interesan los de wl. ¿Sí? Y acá voy a tener el nodo fn-1 y su entrada xn-1. Entonces lo que hice acá es multiplicar la derivada de L con respecto a esto por la derivada de esto con respecto a esto. Entonces me queda la derivada de L con respecto a este, xn-1. Y voy a seguir repitiendo lo mismo hacia atrás, hasta llegar a tener la derivada de la salida total con respecto a la salida del nodo actual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo estoy en el nodo L, tengo la entrada XL y los parámetros WL, yo quiero la derivada total con respecto a esto. Entonces me va a llegar por acá la derivada de L con respecto a la salida de este nodo, que es XL más 1. Y multiplico por la derivada local y obtengo al final la derivada de F con respecto a WL. ¿Sí? Esto es lo que me da la información de cuánto tengo que variar WL para cambiar la función de costo. Bien, entonces como le decía antes, claramente esta derivada local, ¿sí? Si la salida es un vector y el WL es un vector, va a ser de tamaño grande, ¿no? Va a ser de tamaño, dimensión de W por dimensión del vector de salida. Entonces la idea va a ser evitar tener que calcular explícitamente esa matriz de tamaño grande, esa matriz jacobiana. Tengo una pregunta en la diapositiva anterior, Sí. donde dice la derivada de f respecto de L igual a 1, ahí. No entendí eso, porque, o sea, f es el resultado de la función final y a eso se le aplica cierta función, por ejemplo, el logaritmo, para hallar la función de costo, ¿no? Sí, lo que no entendés es por qué da 1. Sí. La razón es que en realidad es una obviedad, ¿no? Pero lo hacemos porque para guardar esa estructura de cálculo local, ¿no? Entonces, si yo considero el último nodo, ¿sí? La derivada de la función de costo con respecto a su salida es 1, porque es su misma salida. Se Claro, pone pero la ahí. función de costo no es el resultado final de la red, sino que es algo No, aplicado claro, a los ese es un resultados. excelente punto que me olvidé de mencionar. No necesariamente estoy representando aquí cada punto de la red. O sea, de hecho, en general, el último fn va a ser siempre la función de costo. El L es el Es valor de esa como que le función de agregues costo. una capa más. En realidad no es una capa, está buena la distinción porque no es lo mismo el grafo computacional que el grafo que muestra la arquitectura de la red. O sea, este grafo computacional representa las cuentas que hace la red. Que sí está relacionado con la arquitectura, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el último nodo es el que representa el cálculo de esa función de costo. Toma la salida, podemos si querer Claro. en este caso que xn sea la salida de la red y fn sea, por ejemplo, la función de costo del softmax, la entropía cruzada. Ah, buenísimo. Entonces sí, el 1 se pone, para empezar, dos cosas. Uno es que sí, la función de costo se representa con un nodo. De nuevo, yo puedo desmenuzarla en cuantos nodos quiera, pero eso por un lado, y por el otro lado se pone el 1 simplemente para empezar este proceso hacia atrás, ¿no? Pero obviamente la derivada del último la derivada de la función de costo con respecto a la salida del último nodo siempre es 1. Por eso que se pone el 1 ahí simplemente como para mantener este concepto de cálculo local. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces, como dijimos ya varias veces, la derivada de cada nodo con respecto a su entrada, por ejemplo XL, fíjense que los nodos tienen
Los nodos tienen dos entradas, ¿no? XL, que es la salida de la capa anterior, y WL, que son los parámetros locales. ¿Sí? A mí me interesa la derivada con respecto a WL, porque es la que me dice cuánto varía la función de costo cuando yo varío mi parámetro, pero también me interesa la derivada con respecto a XL, porque es la que van a precisar los nodos que vengan atrás. ¿Está? Esa derivada con respecto a XL, o sea, de nuevo voy a dibujar acá. Yo tengo el nodo L, tengo una entrada XL, y una salida XL más 1. La derivada de XL, perdón, la derivada de la función de costo total con respecto a XL se obtiene de nuevo multiplicando la derivada de la función de costo total con respecto a la salida del nodo por la derivada local. Entonces, la clave en el algoritmo de backpropagation para redes neuronales es hacer este cálculo sin tener que calcular esta derivada local que puede ser enorme, ¿no? Porque es una matriz que tiene el tamaño de la salida por el tamaño de la entrada. Y fíjense que en general, además, cuando hagamos entrenamiento de redes neuronales, el valor de entrada va a ser un mini batch o un conjunto de datos. Entonces vamos a tener la dimensión de los datos multiplicado por la cantidad de elementos en el mini batch. Y como ejemplo, para ver por qué no preciso en general almacenar la matriz jacobiana entera, fíjense, por ejemplo, en la función ReLU, ¿no? Si yo veo la función ReLU, que es el máximo punto a punto entre x y 0, ¿sí? El jacobiano va a ser una matriz cuadrada, que tiene, si tengo una dimensiones a la entrada y una dimensiones a la salida, va a ser una matriz cuadrada con una estructura diagonal, porque la variación de cada elemento solo impacta ese mismo elemento. Entonces, para los elementos que sean mayores que 0 voy a tener unos, para los elementos que sean menores que 0 voy a tener ceros, y todo lo demás van a ser ceros. Entonces es un desperdicio considerar esta matriz jacobiana para el caso de operaciones elemento a elemento, que siempre tienen esta estructura diagonal. Bien, vamos a ver entonces, como un ejemplo concreto, una capa lineal. Entonces, supongamos que tenemos una capa de una red neuronal, y ahora en mi grafo computacional represento esta capa como un nodo. ¿Sí? Lo que hace la capa es calcular como salida, vector Y, una matriz W por el vector de entrada X más un bias. Y consideramos una matriz W que tiene tamaño D por N, y un bias que tiene tamaño D. O sea, la operación sería una matriz W, que tiene tamaño D por N, multiplica por X, W, esta es X, que tiene tamaño N, y a esto le sumo el bias de tamaño D, y esto me da igual a la salida Y, de tamaño D. Entonces ese nodo lo represento así, y en el pase hacia atrás voy a recibir la derivada de la función de costo con respecto a la salida Y, y voy a necesitar los valores actuales de la entrada y los parámetros para calcular las derivadas con respecto a la entrada X y con respecto a los parámetros W y B. Para la derivada, por ejemplo, de L con respecto a X, o sea, la derivada que voy a pasar hacia atrás, que es la derivada de la función de costo con respecto a mi entrada X, de nuevo aplico la derivada de la salida por la derivada local. O sea, la derivada hacia adelante por la derivada local. En este caso, la derivada local es fácil, porque la derivada de W por X es W traspuesta. ¿Sí? Entonces tengo una expresión fácil para la derivada hacia atrás con respecto a X. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cuál va a ser la derivada de la función de costo con respecto a la matriz de parámetros W? Fíjense que esto ahora, como siempre decimos, la derivada de un escalar con respecto a un conjunto de parámetros debe tener el mismo número de elementos. Vamos a ver paso a paso cómo calcularlo. Bien, tenemos que Y es W por X más B. Entonces ese W por X nos da un vector
que tiene en cada componente el producto interno entre las filas de W y X, ¿no? O sea, tenemos W es esto, X es un vector columna. En cada elemento de este producto voy a tener la fila de W, producto interno con X. Entonces quiero saber cuánto es la variación en cada componente de Y cuando yo varío uno de mis elementos IJ. O sea, si yo varío un elemento IJ acá, ¿cuánto varía un vector, un elemento del vector Y? Obviamente B no va a jugar en esta derivada porque no depende de W. Pero lo que vemos es que en el caso de un componente de Y con respecto al W y J, vamos a hacer de vuelta el diagrama. Supongamos que tengo la matriz la fila I de la matriz W. Entonces, fíjense que si yo agarro el elemento J aquí, cuando yo varío este elemento, W y J, el único elemento de la salida Y que va a variar es el que está en esta posición, en la posición I. ¿Sí? Por cómo es el producto matriz vector. Los demás no van a estar influidos, por lo tanto, esta derivada solo va a tener un valor no nulo cuando K es igual a I. O sea, cuando el elemento sobre el que estoy calculando la derivada está en la misma fila. Y en ese caso, porque este resultado es el producto interno de esta fila con esto, la contribución de J va a ser el W y J por XJ, entonces su derivada es simplemente XJ. ¿Sí? O sea que la derivada, la relación entre cada elemento de W y J y la salida de Y, ¿sí? está dada por esta función, o sea, solo afecta si ese elemento K de I es el elemento I, y su variación está dada por XJ. Esto es, o sea, si no queda claro ahora, pueden hacer la cuenta después, es muy simple. Bien, entonces, para calcular la derivada de la función de costo final con respecto a ese elemento IJ, lo que tengo que hacer es sumar las contribuciones de cada elemento IK, o sea, la derivada de la función final de costo con respecto a cada elemento IK por la variación de cada elemento IK con respecto a W y J. ¿Sí? Esto, si lo vemos así, podemos suponer que este vector de I, este vector I, va a pasar por el resto de la red y va a terminar influyendo en la función de costo. Entonces, para calcular la derivada de la función de costo con respecto a W y J, que es este elemento, tengo que sumar las variaciones que produce este elemento en cada uno de los componentes de I por la variación de cada uno de los componentes de I, por la variación que realiza cada componente de I en la función de costo final L. ¿Sí? Por eso aparece esta suma aquí. Pero lo que vimos es que en realidad esta derivada solo es 1 cuando K es igual a I. Por lo tanto, me queda simplemente el término en I latina. Entonces, en definitiva, la derivada de la función de costo con respecto a un elemento W y J es el valor de la derivada hacia adelante en el elemento I latina por el valor X sub J que me viene de la entrada. ¿Sí? Esta si se fijan, es la derivada local del producto WX. Esto yo lo puedo denotar en forma compacta, y para todos los valores de W me queda, en definitiva, fíjense que me queda el producto entre un vector columna, que es la derivada de la función de costo con respecto a Y, ¿sí? Esto tiene tamaño D, y un vector fila, que es la entrada de X traspuesta. ¿Sí? Esto tiene tamaño N. ¿Tá? Y este producto me va a dar una matriz de tamaño D por N, que es el tamaño de W. Entonces, ahí comprobamos que la derivada del escalar con respecto a W tiene el tamaño de W.
¿sí? Fíjense aquí, que aquí yo tengo, este es mi vector de derivadas con respecto a y. En cada uno de estos elementos tengo la derivada de L con respecto a y sub i. Y acá en cada elemento tengo cada elemento de J, entonces un elemento de esta matriz es este producto. El elemento IJ es la derivada de L con respecto a y sub i por el x sub j, que es lo que va a estar acá. Entonces, fíjense que en realidad nos evitamos calcular lo que sería el verdadero jacobiano de y con respecto a w, ¿no? Porque si yo realmente calculara la variación de cada elemento de y con respecto a cada elemento de w, debería tener un jacobiano que vendría a ser de tamaño n por d, perdón, vendría a ser de tamaño, en realidad en este caso sería de tamaño n por d. No, dije cualquier cosa, estaba bien. Es de tamaño, perdón, n por d, ¿sí? Esto vendría a ser cuánto varía y cuando yo varío cada elemento de w, ¿no? W tiene n por d elementos, y tiene d elementos. Entonces el jacobiano explícitamente calculado en este caso sería una matriz de tamaño n por d. Sin embargo, lo que hicimos fue hacer las cuentas para evitar calcular explícitamente ese jacobiano, que estaría lleno de ceros, porque cada fila solo impacta un componente de i, y haciendo las cuentas para encontrar una versión más compacta. Entonces, en definitiva, tenemos la expresión para la derivada de la función de costo con respecto a mi parámetro w, que tiene esta expresión simple, y evitamos calcular el jacobiano entero. ¿Sí? Esto que hicimos acá es un poco la idea de lo que ustedes van a tener que hacer en el práctico y lo que se hace en general, ¿no? No se calcula realmente los jacobianos enteros, sino que se busca la forma de representar esa multiplicación de jacobianos de la derivada hacia adelante por la derivada local en forma más eficiente. Y ahí es donde hay que meter cabeza, ¿no? Todo lo demás es bastante mecánico, ahí es donde hay que buscar la forma de hacerlo eficientemente. Y de nuevo lo que se puede hacer siempre es seguir reduciendo el grafo computacional hasta que las operaciones sean suficientemente sencillas como para que todas estas derivadas sean fáciles de encontrar. O sea, yo podría haber dividido este producto W por X en un montón de nodos que representan sumas y multiplicaciones, y ahí era más fácil, capaz, hallar directamente la derivada. ¿Quedó claro? Perdón, y faltaba la derivada de la función de costo con respecto al bias. Bueno, como el bias está sumando, simplemente la derivada local es 1, entonces me queda igual a la derivada hacia adelante. ¿Hay dudas de este ejemplo? O no hay ninguna duda, o hay muchas dudas. Bien, entonces, en definitiva, lo que podemos observar que el algoritmo de backpropagation, un poco la idea que ya habíamos mencionado antes, equivale a hacer un grafo computacional dual al grafo en la pasada hacia adelante, que contiene la pasada hacia atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la pasada hacia adelante vamos tomando las entradas de cada nodo y calculando las salidas intermedias hasta llegar a la salida final? En la pasada hacia atrás es equivalente, tan solo que esa pasada hacia atrás por el mismo grafo, podemos representarla como otro grafo, que en este caso está en azul, donde empiezo con mi entrada, que es la derivada de la función de costo con respecto a la última salida, que siempre es 1, ¿sí? Y estos nodos toman como insumo los valores actuales de las entradas a la función y me sacan las derivadas de la función de costo con respecto a los pesos locales o a las entradas locales. Y así voy pasando por este grafo de vuelta en orden topológico y voy hallando cada una de las derivadas que me interesan. Profe, una duda. Por cada observación en el conjunto de entrenamiento, cuando yo entreno en una red de este tipo, hago un pase hacia adelante y al mismo tiempo uno hacia atrás por cada observación. Bueno, en definitiva, este X no tiene por qué ser una sola observación. De hecho, podría ser, por ejemplo, una matriz de observaciones, ¿no?
Siempre que hablamos de matrices podemos pensar en su versión concatenada, que es un vector. Pero bueno, soy muy malo Yo me dibujando. refiero a una imagen, por ejemplo. Una imagen la podemos vectorizar. Una imagen, estoy entrenando para reconocer entre perros y gatos, digamos. Claro. Típicamente iba a Cada ser... imagen de un gato es un vector enorme, que es la imagen, yo la paso por la red completa, ¿no? Y después voy hacia atrás y hago, por cada imagen hago backpropagation. Exacto. Pero no es necesario no es necesario que sea para cada imagen. Puedes hacerlo para un batch de imágenes. ¿Sí? Imagínate que este X1 es un batch de imágenes, es un conjunto de varias imágenes, ¿sí? Concatenadas, me queda un gran vector, pero puedo verlo como varios vectores xi sub 1. ¿Sí? Y aplica lo mismo, porque en realidad acá la salida va a depender de los parámetros y de la entrada. ¿Sí? No importa mientras yo pueda expresar esa salida en términos de los parámetros y la entrada, está bien, puedo usar la entrada lo que quiera. ¿Sí? O una imagen o varias imágenes juntas. Y esto tiene que ver, está bueno que hagas la pregunta porque tiene que ver con lo que decíamos de que el jacobiano en general es sumamente parsimonioso o lleno de ceros, ¿no? Si por ejemplo en mi X1 yo tengo en mi entrada yo tengo varios vectores, ¿sí? Los paso por un nodo de la red, y en mi salida voy a tener típicamente una red neuronal, la salida para cada imagen depende solo de sí misma, no depende de las demás, ¿no? Entonces aquí las salidas Y sub i, cada salida va a depender solo de la entrada x sub i. Entonces cuando yo haga la variación de este vector con respecto a este vector, obviamente que este vector solo va a estar influyendo en este vector. O este subvector va a estar influyendo solo en este subvector, y su influencia en los demás va a ser cero. Por lo tanto, ese jacobiano va a estar lleno de ceros. Pero de vuelta, la idea es no calcular explícitamente ese jacobiano lleno de ceros. Ah, bien. Bien. Creo que Bien. Voy a seguir porque al final no sé cómo estoy de tiempo. Me queda poco, pero por las dudas voy a seguir y si no volvemos. En definitiva, esto es otra... O sea, hasta aquí trabajamos con esta red que estaba bien estructurada en capas. De nuevo, como decía la clase anterior, la topología puede ser cualquier cosa, pero siempre tengo un grafo acíclico direccionado. ¿Sí? Un grafo donde hay flechas de cada nodo hacia otros nodos y no hay ciclos. Y fíjense que en el grafo los nodos o variables que no tienen flechas que entran son las variables o nodos de entrada. ¿Sí? Que tengo, por ejemplo, los datos, en general los representamos con una X, y los parámetros, que aquí están en gris, con una W. Y las salidas son los nodos, o sea, son las hojas del grafo, ¿no? Son los nodos que no tienen hijos. Y siempre calculamos cada nodo intermedio en orden topológico. O sea, yo necesito conocer todas las entradas para calcular la función y seguir hacia adelante. De nuevo, en mi representación del grafo computacional, las funciones o los nodos pueden tener cualquier número de entradas o salidas. Yo elijo cuánto voy a abstraerme para representar cada elemento o cada paso de la función total. De nuevo, también lo mismo para las variables y los parámetros, ¿no? Esto puede representar varias dimensiones, puede representar incluso varias dimensiones y varios ejemplos, o varias muestras, y los parámetros también. O sea, en general los parámetros, bueno, va a ser un conjunto de parámetros que puede ser un vector. Puede suceder que los parámetros se compartan entre dos nodos o más, ¿sí? Siempre que no haya ciclos, esto es permitido. Y bueno, y por supuesto que para cada variable de entrada tengo que tener un valor de inicialización, ¿no? O sea, esto siempre tengo que conocer algún valor para poder hacer ese orden topológico y calcular cada nodo intermedio. Bien, y siempre tenemos entonces para el grafo su versión dual, digamos, que es la que me da el grafo equivalente a la pasada hacia atrás. ¿Sí? El grafo hago la pasada hacia adelante
me produce las dos salidas, en este caso es x7 y x6, y en la pasada hacia atrás tomo las derivadas parciales de la función de costo con respecto a estas salidas, y puedo calcular de la misma manera, ¿sí? En este caso de adelante hacia atrás, pero siempre siguiendo las flechas, este grafo que me da las derivadas en cada una de las variables que me interesa. En este caso, las derivadas de los pesos. Bien, entonces quedan un par de cositas. Acá lo que les voy a mostrar es, ¿se acuerdan que dijimos que yo puedo abstraerme lo más que quiera en mi representación en un grafo computacional, al punto de, si quiero, puedo disectar cualquier función hasta llevarla a un grafo en el que los nodos son funciones extremadamente simples? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviera... una función extremadamente simple es la suma, ¿sí? Se representa con un nodo en el grafo, o sea, también se le conoce como compuerta o gate. Entonces lo que muestra esta slide es que hay algunos patrones de cómo se reparte el gradiente, digamos, desde la derecha hasta la izquierda en una compuerta o en un nodo, que son muy simples, y que entonces si yo disecto mi grafo computacional hasta estos elementos extremadamente básicos, ahí puedo mucho más fácil entender o encontrar cuál es la derivada local. Entonces, por ejemplo, en la suma, el gradiente, que acá siempre se representa en rojo por abajo, ¿sí? Acá yo sumé 3 más 4 me dio 7, y el gradiente que venía por la izquierda era 2. En la suma, el gradiente se reparte igualmente, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque una perturbación en cualquiera de estos dos realiza la misma perturbación a la salida de la suma, ¿no? En el caso de una bifurcación o una compuerta de copia, ¿sí? Donde el valor 7 acá lo reparto, y esto acá va a seguir por la red hasta cierto punto, y va a influir, cada una de estas ramas van a influir en la función de costo al final. Entonces el gradiente que viene por la izquierda, o el gradiente de la salida, hacia atrás de la compuerta copiar o la compuerta de bifurcación, se suman, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo hice una perturbación acá, que produjo cierta perturbación de este lado de la salida, y cierta perturbación aquí, y bueno, y las dos contribuciones se suman. En la compuerta de multiplicación, esto ya lo vimos, el gradiente que viene de la izquierda se va a multiplicar en cada elemento por el elemento, digamos, por el elemento cruzado, o sea, la derivada de x, la derivada de x por y con respecto a x es y. Entonces la derivada local es el otro elemento. Entonces acá es el gradiente que me viene de la izquierda, es 5, 5 por 3 es 15, y en este caso 5 por 2 es 10. Y finalmente la compuerta max, ¿sí? Puede ser max entre 0 y un valor, como en el ReLU, o max entre dos valores. Lo que hace es como un ruteo del gradiente, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso de ReLU, el gradiente solo era 0 si x era menor que 0, y era 1 si x era mayor que 0. Está lo mismo en este caso. ¿Qué pasa? Si yo tengo dos números, en este caso 4 y 5, el máximo es 5. Si yo perturbo el 4, en realidad no perturba la salida, porque el 4 es menor que 5, y la salida solo está copiando este valor. Entonces, lo que hace el max es como dirigir el gradiente hacia el valor máximo. ¿Quedó claro esta slide? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se puede implementar en código el algoritmo backpropagation, y vamos a ver dos opciones, ¿no? La primera es una implementación tipo flat, llamémosla, que lo que hace es en una sola función calcular la pasada hacia adelante y hacia atrás. Obviamente esto no me va a servir para una red neuronal compleja, ¿no? Esto me sirve para un ejemplo sencillo. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es aquella función de sigmoide que habíamos visto al principio, que teníamos W0 por X0, W1 por X1, sumábamos eso, le sumábamos un bias W2, y eso lo pasábamos por la función sigmoide.
¿sí? Este vendría a ser, hasta aquí, vendría a ser el paso hacia adelante. Y tengo mi función de costo L. Ahora, cuando voy hacia atrás, empiezo de nuevo, como decíamos hoy, con la derivada de L con respecto a sí mismo, que es 1, y empiezo a multiplicar la derivada que viene por la derecha, o sea, la derivada hacia adelante, por la derivada local. La derivada local del sigmoide es 1 menos el sigmoide por el sigmoide, eso lo multiplico por la derivada hacia adelante. Cuando quiero calcular la derivada con respecto a W2 y S2, fíjense que S3 es la suma de S2 y W2, entonces ahí, al tener la suma, lo que hemos visto recién, es que la suma repite el gradiente, entonces el gradiente es S3 para esos dos nodos. Lo mismo para S0 y S1, como es una suma, lo único que hago es repetir el gradiente que venía por la derecha, que es el gradiente de S2. Luego tengo la multiplicación de W1 y X1, entonces ahí van los productos cruzados, ¿sí? Entre el gradiente de S1, que es la derivada hacia adelante, la derivada local, que es X1 para W1 y W1 para X1. Y lo mismo para W0 y X0. ¿Sí? Entonces lo que se hizo en este código fue hacer la pasada hacia adelante y luego ir de adelante hacia atrás, aplicando siempre la multiplicación entre la derivada hacia adelante y la derivada local. Y en este caso, salvo por el gradiente del sigmoide, en el resto de los pasos se aplicaron estas reglas sencillas de copia del gradiente para la suma y el switcheo para la multiplicación. Bien, esto se puede hacer en una sola función porque es una función sencilla y conozco todos los pasos. En el caso más general, lo que vamos a tener son implementaciones modulares, donde vamos a tener una implementación para cada nodo. En cada nodo voy a calcular el pase hacia adelante, o sea, dadas las entradas, cuál es la salida, y luego el pase hacia atrás, que es dada la derivada por la derecha, o sea, la derivada hacia adelante, cuáles son las derivadas hacia atrás. Entonces tengo una función forward que implementa el pase hacia adelante. Por ejemplo, para la compuerta multiplicar, ¿sí? La salida z es x por y. Voy a almacenar los valores actuales de las entradas que voy a precisar para calcular los gradientes. ¿Sí? Y después tengo una función dentro de la clase que realiza el paso hacia atrás, que es la derivada local, o sea, la derivada local de la multiplicación con respecto a x es el y, ¿sí? O sea, acá z es x por y. Obviamente la derivada de z con respecto a x es igual a y. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada hacia adelante, o sea, la derivada de la función de costo con respecto a z, que es este de z. Y lo mismo para y. Y esto me devuelve los dos gradientes de ese nodo. O sea, este nodo tiene x e y, dos entradas, y una salida z. Necesito devolver en el pase hacia atrás un gradiente para x y un gradiente para y. ¿Sí? Entonces, esto de hacerlo modular nos va a permitir después combinar muchísimos nodos distintos que calculan cosas distintas. Siempre y cuando dentro de esos nodos esté implementado el pase hacia adelante y el pase hacia atrás, yo voy a poder combinarlos, como decíamos hoy, como si fueran legos, y crear funciones arbitrariamente complejas. Y luego, el framework de Deep Learning, ya sea el que van a hacer ustedes en el práctico, o si usamos uno de los que se usa normalmente, tipo PyTorch o TensorFlow, ellos se encargan de entender cuál es la conexión entre los nodos que pusimos, y luego simplemente aplicar estos sucesivos cálculos locales, tanto para el paso para adelante como para el paso hacia atrás. Entonces, resumiendo, el objetivo nuestro del algoritmo backpropagation es calcular, en definitiva, el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros. ¿Sí? O sea, cuánto varía la función de costo cuando yo varío cada uno de los parámetros de la red. Esto es lo que nos va a permitir después hacer esa búsqueda por descenso de gradiente de los parámetros ideales. Vimos que esto se logra a pesar de que la red puede implementar una función extremadamente compleja, aplicando sucesivamente la regla de la cadena. Para esto representamos la función de costo de toda la red neuronal en un grafo computacional.
y aplicamos el paradigma de divide and conquer. O sea, dividimos ese grafo computacional en nodos, y en cada nodo hacemos una operación simple y local, y luego esas operaciones simples y locales se combinan yendo de adelante hacia atrás. Y siempre multiplicando la derivada hacia adelante por la derivada local. Y eso nos da la derivada hacia atrás. Bien, esto es un poco lo que dije. Y además, bien, lo otro que vimos es que evitamos calcular, en general, cuando tenemos nodos que tienen vectores a la entrada y vectores a la salida, no es necesario siempre calcular el jacobiano completo de la salida con respecto a la entrada, porque en general está lleno de ceros, y un poco donde hay que poner un poco de pienso es en encontrar la fórmula equivalente sin tener que hacer la multiplicación explícita de jacobianos, que me encuentra lo que yo quiero al final, que es la derivada hacia atrás, o sea, la derivada de la función de costo con respecto a las entradas del nodo. Bien, y esto es un tip para los entregables, cuando ustedes, sobre todo en el entregable que viene, van a tener que implementar ciertas capas con pases forward y pases backward. Si se trancan en el cálculo del pase hacia atrás o de la derivada, acuérdense que siempre pueden seguir aumentando el nivel de detalle en el grafo computacional hasta llegar a nodos que sean funciones extremadamente simples y cuya derivada sea evidente. Bien, esto es todo para la clase de hoy. El algoritmo de backpropagation en sí es simple, pero es extremadamente engorroso y a veces difícil de entender. Son estas cosas que después, cuando ustedes lo pongan en práctica, lo van a terminar entendiendo mejor. Pero no se preocupen si les costó seguir la clase. O sea, las ideas de base son sencillas, pero los cálculos son un poco engorrosos. Entonces nos quedan unos minutos si quieren hacer alguna consulta. José, una pregunta respecto al laboratorio justo de la parte de la red neuronal de 2 capas. Digamos, ¿en qué nos basamos para llevarlo a código, digamos? En este caso, una red de 2 capas, como está planteada ahí. Digamos, la idea es que nos pongamos así un grafo y a diagramar cómo podrían quedar las funciones. ¿Basamos en algún material de referencia? Eso sin duda es una opción. O sea, ustedes tienen la libertad de hacerlo como les venga mejor. No es muy diferente a esto que está acá. O sea, básicamente hay un par de productos lineales, aparece la ReLU en el medio, y bueno, los bias que aquí no están. Pero una forma sencilla de hacerlo sí es hacer esto, primero el pase hacia adelante y luego parte por parte el pase hacia atrás. Si escriben la fórmula para cada uno de los pasos, debería ser relativamente sencillo encontrar las fórmulas de las derivadas locales para ir encontrando la derivada que va hacia atrás. Pero en definitiva, para el entregable, o sea, tienen la libertad de hacerlo como les quede mejor. Claro. El tema es como también saber que lo estás haciendo bien, digamos, cuando lo implementás, digamos, de alguna manera, cómo serían las expresiones finales de los gradientes, por ejemplo, que es lo más complicado, más que la función del Perry. Pero ahí los tips son, primero que las derivadas con respecto a los parámetros, o sea, la derivada de la función de costo con respecto a los parámetros, tiene que tener el tamaño de los parámetros. O sea, que ahí un chequeo que hay que hacer siempre es que las dimensiones sean iguales. El segundo tip es escribir el grafo computacional, y en el peor de los casos, si no entienden qué está pasando, siempre está dividirlo en las cuentas más sencillas que puedan, y siempre tratar de pensar cuánto afecta la perturbación de uno de los parámetros en la función de costo al salida, ¿no? O sea, ver el camino que hace y ver qué es lo que tendría sentido que te diera ese gradiente. Y el último chequeo es, una vez que esté implementado, ver que la performance que da es lo que se dice que se espera ahí en el ejercicio. Sí, José, una cosa más, en general, en casi todos
los entregables, casi todos los entregables y los ejercicios que tienen que ver con gradientes. Lo que José explicó hace un ratito del cálculo, digamos, de la comparación con el cálculo discreto, está implementado y entonces ustedes van a poder siempre comparar, digamos, el resultado que obtienen usando lo que implementaron con el resultado que deberían obtener. Y eso es una herramienta súper útil para ver si están bien encaminados, ¿no? Eso, ver si las dimensiones de las entradas y las salidas coinciden con lo que tienen que ser. Es decir, el práctico está bastante guiado en ese sentido. La verdad es que hay que trabajar y seguramente, como dice José, cuando empiecen a meterle mano sobre todo al segundo entregable, que explícitamente se pide backpropagation, esto les va a quedar súper claro, ¿no? Sí, excelente punto de Javier, me olvidé de agregar eso, el chequeo, siempre se puede chequear numéricamente que el gradiente esté correcto, haciendo el gradiente por diferencias finitas. Eso no me acuerdo si está en el práctico 1. No, está en el código de ellos para chequear, contrastar, ¿no? ¿Se hace en el 1 también? ¿En el entregable hay algo de eso? Estoy casi seguro que sí. Está. Sí, se hace en el 1 también. En el 1 también, como dice José, ustedes no tienen por qué implementar backpropagation, pueden hacer, digamos, es una red sencilla, por lo tanto pueden hacer las derivadas analíticas completas y utilizar un único paso, digamos. Eso es como les quede más sencillo, ¿no? No está pensado para que necesariamente lo tengan que hacer con backpropagation. Ahora, si lo entendieron y lo quieren aplicar, tampoco hay problema. Bien. Voy a pausar el video por acá, pero si tienen más consultas, nos podemos quedar unos minutos más.